que los Bardi no tenían dinero suficiente para devolver los depósitos. Un rumor. Solo eso. Pero en finanzas, un rumor es más poderoso que la verdad. Al día siguiente había cola frente a la sede de los Bardi. Personas queriendo retirar sus depósitos. El año es 1345. En la ciudad más rica del mundo, un hombre descubre que el mayor banco de la historia acaba de quedarse sin dinero. Y que ese banco era el único que sostenía a Europa entera. Ese hombre era contador de los Bardi. Y lo que acababa de leer significaba que los reyes de Inglaterra, Francia y Nápoles habían destruido el sistema financiero del mundo conocido sin disparar una sola flecha. Thoughtful. ¿Cómo fue posible que dos familias florentinas, los Bardi y los Peruzzi, construyeran el sistema bancario más poderoso de la historia y lo perdieran todo por confiar en reyes que nunca tuvieron intención de pagar? La respuesta no está en la bancarrota de 1345. Está en una decisión tomada décadas antes, en el momento exacto en que los banqueros más inteligentes de Europa cometieron el error más antiguo del mundo: creerle a un rey. Volvamos atrás, al momento en que los Bardi y los Peruzzi eran más poderosos que cualquier rey europeo. Su sede en Florencia manejaba más dinero que el tesoro de Inglaterra y Francia combinados. Tenían sucursales en Londres, París, Nápoles, Aviñón, Chipre, Túnez. Financiaban guerras, coronaciones, construcciones de catedrales. Si querías mover dinero en Europa, pasabas por los Bardi o los Peruzzi. No había otra opción. Su secreto era simple, pero revolucionario. Inventaron algo que el mundo nunca había visto: una letra de cambio. Un papel que valía dinero, sin transportar oro, sin arriesgar el camino, solo confianza codificada en tinta. Esa innovación los hizo indispensables. Y ser indispensable para reyes poderosos parece una bendición, hasta que entiendes que los reyes saben exactamente lo que significa ser indispensable. Y lo usan. Todo comenzó con Eduardo III de Inglaterra. En 1337 declaró guerra a Francia en lo que después se llamaría la Guerra de los 100 años. Y necesitaba dinero. Mucho dinero. Más del que tenía. Mucho más. Los Bardi le prestaron el equivalente a 1.500.000 florines de oro. Los Peruzzi, otros 900.000. Juntos le habían dado más de $1,500,000 modernos. Al hombre que controlaba el ejército más poderoso de Europa. ¿Y cuál era la garantía? Los ingresos futuros de la lana inglesa. Eduardo les prometió el monopolio comercial, papel, palabras de un rey en guerra. Eso era todo lo que respaldaba la mayor deuda privada de la historia medieval. Al principio, Eduardo pagaba. Tarde, pero pagaba. Los Bardi y los Peruzzi seguían prestando más, convencidos de que un rey en guerra necesitaba mantener buenos banqueros. Esa convicción les costó todo. En 1340, Eduardo dejó de pagar completamente. Sin aviso, sin negociación, sin siquiera una carta de disculpa. Simplemente, Six dejó de pagar. Como si la deuda nunca hubiera existido. Pero aquí está la revelación que nadie espera. Los Bardi y los Peruzzi no quebraron en ese momento. Sobrevivieron 5 años más. Porque durante 5 años fingieron que todo estaba bien. Y ese fue su verdadero error fatal. Para salvar las apariencias, siguieron aceptando depósitos de comerciantes, nobles y ciudadanos florentinos. Usaban el dinero nuevo para pagar los vencimientos antiguos. Es el esquema financiero más antiguo de la historia. Y el más destructivo. Mientras tanto, el rey de Nápoles también dejó de pagar su deuda. Y el Papa de Aviñón retrasó sus compromisos.
En cuestión de meses, los 3 mayores deudores de los Bardi habían decidido, en silencio, no honrar sus obligaciones. En 1343, el primer rumor salió de una taberna. Alguien dijo que los Bardi no tenían dinero suficiente para devolver los depósitos. Un rumor. Solo eso. Pero en finanzas, un rumor es más poderoso que la verdad. Al día siguiente había cola frente a la sede de los Bardi. Personas queriendo retirar sus depósitos. La cola crecía por horas. Y mientras más crecía, más llegaban. El pánico bancario más antiguo de Europa había comenzado. Adentro, los Bardi hacían lo único que podían: pagar a los primeros en llegar, con la esperanza de que el rumor se calmara. No se calmó. Nunca se calma, porque el miedo siempre corre más rápido que el dinero. En 1345, los Bardi declararon la quiebra. Los Peruzzi lo siguieron semanas después. En conjunto, habían perdido el equivalente a 2 años enteros del presupuesto del Reino de Inglaterra. En cuestión de semanas, el colapso no se quedó en Florencia. Se propagó como una enfermedad invisible por toda Europa. Comerciantes que dependían de crédito. Bardi no podían pagar a sus proveedores. Los proveedores no podían pagar a los productores. La cadena se rompió. La Europa de 1345 entró en una crisis económica devastadora. Y luego, como si el mundo hubiera decidido cobrar todos sus pendientes al mismo tiempo, llegó algo que nadie esperaba: la peste negra. Historiadores debaten hasta hoy si el colapso bancario de los Bardi debilitó tanto la economía europea que las poblaciones más pobres, más malnutridas, más desesperadas, fueron más vulnerables a la epidemia que mató a 1/3 de Europa. Y aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Destruyó Eduardo III el sistema bancario medieval por codicia? ¿Por maldad? No. Lo destruyó porque podía. Porque nadie tenía cómo obligar a un rey a pagar. El problema no era Eduardo. El problema era un sistema financiero sin reglas, sin garantías reales, sin ningún mecanismo para obligar a los poderosos a cumplir sus compromisos. El problema era que el dinero dependía de la palabra de reyes. Pero los Bardi y los Peruzzi no desaparecieron de la historia para siempre. Abrieron el camino para algo que cambiaría el mundo. Porque de sus cenizas nació una familia que aprendió exactamente la lección que ellos ignoraron. Los Medici, que nunca le prestaron a un rey más de lo que podían perder, que diversificaron sus deudores, que inventaron la contabilidad de doble entrada, que construyeron el sistema bancario moderno sobre las ruinas del error Bardi. Y aquí está lo que nadie te cuenta. El sistema bancario que usas hoy, tu cuenta, tu tarjeta, las transferencias, los préstamos hipotecarios, todo nació directamente de las innovaciones que los Medici desarrollaron después del colapso Bardi. La letra de cambio que los Bardi inventaron se convirtió en el cheque moderno. Sus sucursales internacionales son los antecesores directos de los bancos globales. Quebraron. Y con su quiebra enseñaron cómo hacerlo bien. Volvamos a ese contador de 1345, a las páginas que le temblaban en las manos. Lo que leyó en esos números no era solo la quiebra de una empresa, era el final de un mundo y el comienzo del siguiente. El colapso Bardi-Peruzzi no fue solo una historia de banqueros ingenuos y reyes deshonestos. Fue la primera demostración de algo que el mundo moderno aún sigue aprendiendo. Ningún sistema financiero sobrevive cuando el poder no rinde cuentas. Anoid. Los bancos más grandes del mundo colapsaron por prestar dinero que no existía a personas que no podían pagarlo. 1000 años después del error Bardi,
la humanidad repitió exactamente el mismo error, con exactamente las mismas consecuencias. Thoughtful. Si este episodio te hizo pensar, compártelo. Porque estas historias no son sobre el pasado, son espejos del presente. Y suscríbete, porque el próximo episodio revelará cómo una sola familia florentina compró el papado, 2 reinos y el Renacimiento entero con dinero prestado. El precio del poder siempre fue el mismo. Los Bardi creyeron que ser indispensables los protegería. Olvidaron la regla más antigua de todas. Quien necesita a alguien con urgencia jamás planea pagarle.